Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio de RM Nada Personal. Este es nuestro segundo episodio. En el primer episodio hemos hablado acerca de lo difícil que es decir no. Si aún no lo has visto, ve al video anterior, suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campanita para que seas notificado acerca de el próximo podcast que vamos a estar subiendo. Y muchísimas gracias por el apoyo que nos están ofreciendo. Sí, perdón. El episodio pasado hablamos sobre lo difícil que es decir no. Recibimos muy buenos comentarios. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver el episodio completo, que nos dejaron sus comentarios. Realmente estamos muy agradecidos con ustedes. Gracias, en verdad nos hace sentir muy, muy bien de saber que podemos aportar algo a nuestra comunidad. Realmente, muchísimas gracias. Eso nos ha animado muchísimo a seguir adelante, a perder el miedo a conversar con ustedes a través de este medio. Y nada, síganos, por favor, compartan con otras personas a través de sus redes sociales para que más personas se unan a lo que es RM Nada Personal. Así es, y el día de hoy estamos tocando el tema de los conflictos. Queremos que se cuestionen ustedes mismos qué es un conflicto, y para qué sirven. Y para qué sirven, porque a veces decimos un conflicto es algo malo, pero a veces puede ser algo que nos ayude a mejorar. Entonces, si me permiten, voy a dar mi interpretación de lo que es un conflicto. Según la psicología, un conflicto es una situación donde varias partes entienden de diferente manera esa situación. Va a depender mucho de el lado en el que nos encontremos, que va a hacer que yo me sienta ofendida, agredida, o que si yo soy la otra parte, puedo yo estar buscando agredir u ofender a esa otra persona que se encuentra en mí. Así es, y todos pasamos por conflictos. Si hay una persona que no ha tenido un conflicto en su vida, pues que nos dé el tips, ¿verdad? Sí. Todos pasamos por este proceso, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, con amigos, con familiares, ¿verdad? Y son momentos en los que podemos nosotros realmente aprender. Y es un momento donde podemos aprovechar para entender a la otra persona. Así es. La interpretación de la situación en ese momento. Exactamente. Como dices tú, o sea, los conflictos son tan comunes que los podemos tener en cualquier ámbito de nuestro día a día. Como decías tú, puede ser en la escuela, puede ser con la familia, puede ser con la pareja, sí. Puede ser con compañeros de trabajo, puede ser con tu vecino, miembros de tu misma comunidad. Y incluso, o sea, los conflictos más grandes en el mundo, el resultado es la guerra, ¿sabes? Entonces, vamos a tratar de desarrollar qué es lo que genera un conflicto, de dónde viene. No sé si te quieres agregar. Así es. Y lo que quería decir también es cómo lo gestionamos. Es algo muy importante, porque como tú mencionaste, muchas veces una situación se genera y nosotros tenemos como una percepción de lo que está pasando, la otra persona tiene su propia interpretación o percepción de lo que está pasando, y es un buen momento donde podemos implementar lo que es la empatía, la gracia,
un momento para poder también comprender qué está pasando. Sí. Porque si a mí una persona viene y me comenta algo que quizás yo dije o se habrá interpretado mal, como tú mencionaste, lo hemos compartido anteriormente, si yo estoy no en un buen estado emocional en ese momento, yo puedo reaccionar de una manera mala. Sí, así pero es. si yo estoy en un buen estado donde yo estoy abierta a escuchar y a tratar de entender lo que la otra persona me está diciendo, pues es un momento donde yo pueda quizás reparar, aclarar esa situación en ese momento. Así es. Y yo te comentaba también que hay varios conferencistas que lo dicen. Lo que vemos en nosotros, en las otras personas, eso que puede generarme ese conflicto, muchas veces es un reflejo de una necesidad o de una carencia que yo estoy viviendo en este momento. Un problema personal, un problema laboral, puede hacer que nosotros estemos afectando nuestro criterio, nuestro juicio. Entonces, platicamos, eso es algo que es muy común. Todo mundo tenemos conflictos, todo mundo tenemos situaciones de roces. Pero a pesar de que es algo tan común, es algo que no podemos controlar. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a lo que dices tú. ¿Cómo estás tú percibiendo, sintiendo e interpretando una situación? ¿Cómo estoy yo y cómo voy a ser yo capaz de frenar ese conflicto, solucionarlo, perdón, o hacerlo más grande? Entonces, necesitamos, creo que lo más importante para mí, en lo personal, sería, yo sé que no es nada personal, pero sería cómo yo estoy sintiéndome en este momento, cómo yo puedo buscar que mi interpretación de la situación no genere un conflicto mayor. Entonces, parte de lo que estábamos viendo, o sea, ¿qué genera esa percepción? ¿Cuáles son las emociones que tenemos? ¿Cuáles son ese trasfondo que tenemos que nos está haciendo sobre reaccionar? Quizá algo que es insignificante para mí, tal vez, o para la otra persona, pero no estamos yendo a la solución, al origen de ese problema. Esta mañana precisamente comentábamos antes de iniciar que yo puedo a lo mejor levantarme y me golpeó el dedo chiquito del pie. Entonces ya para mí ese día inició mal. Yo voy a salir y voy a decir, ay, es que este día va a ser completamente malo, ya me levanté y me golpeé, y a lo mejor por el dolor que traigo me voy a encontrar contigo en la calle y yo voy a ir pensando en mi dolor y traigo cara de dolor, o a lo mejor mi expresión es completamente diferente al dolor, es más a lo mejor un enojo. Y si te veo y tú me saludas y yo te saludo, pero con esa expresión de, no sé, no estoy bien, pero te digo hola. Entonces, tú vas a decir, ¿qué te hice? ¿Sí? O ya alguien le dijo algo, o ¿qué pasó? O ¿qué hice? ¿Sabes? Entonces, empezamos y es lo que estoy haciendo en este momento, estoy pensando por ti, estoy sintiendo por ti, cuando tú ni siquiera has dicho nada. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Poner un límite en decir, esta es mi percepción, este es mi tu manera de mi interpretar interpretar las cosas. Muchas veces tenemos, como tú dices, una manera en la que nosotros ya estamos interpretando, ya estamos pensando, estamos
lo que traemos de origen, lo que traemos también, cómo se sobrellevaban los conflictos en nuestras familias cuando estábamos chiquitos. Así es. Y veíamos quizás a nuestros tíos, nuestros primos, nuestros vecinos, nuestros padres. Y hay varias personalidades. Yo una de las cosas que descubrí, recuerdo que hicimos como una encuesta, un examen en nuestro trabajo y cada uno descubrió la personalidad que teníamos, y lo que yo descubrí es que yo tengo la tendencia a evitar los conflictos, y lo que hacía sin darme cuenta era que crecía. Yo no tenía la capacidad de poder enfrentarlo, conversarlo, tener una resolución, y crecía. Hasta que llegó un momento en que yo tuve que aprender a enfrentar esos miedos o esas percepciones que yo tenía, y a ver el conflicto como algo malo, como algo que yo tenía que evitar a toda costa, no hablar del tema y, como decimos aquí en Estados Unidos, move on. Ajá, lo que sí. Entonces, tuve que aprender poco a poco a entender de que el conflicto es algo en realidad positivo, que puede ser algo positivo. Ya creo que hay otras áreas en los conflictos donde quizás son más profundas y lo podríamos dejar para otro tema, pero una de las cosas que yo estaba pensando era de cómo comprender a la otra persona, cómo entablar esa empatía. Sí, justo leía una situación de, por ejemplo, son dos niños, dos hermanos, están jugando juntos y de pronto uno se retira. Ya no quiere hablar, ya no quiere jugar, está molesto con su hermano, y el otro niño está como que, pues, ¿qué pasó? Entonces ese otro niño va y se acerca. ¿Qué está pasando contigo? Y el otro hermanito le dice, es que no me diste un dulce, no me compartiste un dulce. Y el niño le dice, no me lo pediste. Entonces, a veces generamos un conflicto, y volvemos otra vez, a lo mejor va a ser un poquito repetitivo, en base a lo que yo percibo, no en base a la realidad de lo que está pasando. Algo de lo que platicábamos también es cómo podemos identificar ese punto donde se va a generar un conflicto, donde yo, con mis palabras, con mi actuar, yo puedo generar un conflicto, y quizá no es algo trascendente para mí, pero estoy dejando de lado o no estoy prestando atención a las consecuencias que van a tener ese comentario, esa acción, esa actitud. ¿Por qué? Porque al momento de que yo empiezo a hacer algo, un comentario, sin medir esos alcances, bueno, estamos hablando de comentarios, sin medir esos alcances, va a depender mucho de mi interlocutor, de la persona que me está escuchando, lo que yo voy a recibir de retroalimentación. Si yo estoy en un aspecto de buscando ese sesgo de confirmación, que digo, yo me sentí mal porque me topé con una persona, no me saludó, por más que le hice señas y levanté las manos para llamar su atención y decirle aquí estoy, la persona ni me volteó a ver. Entonces yo a lo mejor me acerco a ti y te digo, no, viste a fulanito y ni me saludó. Y si a ti te pasó algo similar, dices, no, si tienes razón, yo también le hice y no me saludó. Pero a lo mejor tú,
Si estamos a lo mejor en el mismo canal de viendo qué está haciendo fulanito, porque no nos está respondiendo, y empezamos a generar nuestros propios diálogos y pensamientos, y los encontramos esa conexión donde mis pensamientos negativos más tus pensamientos negativos, y hicimos un conflicto con alguien que ni por aquí nos está poniendo atención. En cambio, si a la persona a la que yo me estoy dirigiendo me dice, sí, yo también lo vi y le dije adiós, no me contestó, pero ¿sabes qué? No traía sus lentes. No nos está viendo, o sea, no tiene muy buena vista, estamos muy retirados, no nos va a ver. O sea, por mucho que entre las dos estemos haciendo señales de humo, no nos va a ver. Entonces, creo que... Yo también propondría como mirarlo desde un punto de vista más interna, o sea, que hacernos la pregunta de si pasa ese caso, en vez de decir, ay, no me saludó, preguntarnos qué estará pasando, por qué estará pasando, en qué puedo yo ayudar, acercarnos, mirar, preguntar, especialmente si son conocidas y tienen una relación de amistad, en ese caso, o en la pareja, donde se supone que hay más confianza, acercarnos, pero también autoanalizarnos en dónde estamos nosotros en ese momento. Lo que a mí sí me ha ayudado bastante fue escribir mis emociones. Cuando tengo conflictos con otra persona, porque a veces yo me enojo, porque digo, yo no dije eso, yo no hice eso, y lo que comentábamos la vez pasada, tú sabes la verdad, tú sabes lo que hiciste, lo que dijiste, o sea que tú tienes una idea de lo que es tu verdad, ¿no? Sí. Y lo que a mí me ha ayudado a como calmarme a mí fue el escribir mis emociones como yo lo interpretaba, y cuando tenía la oportunidad de acercarme a esa persona, yo ya estaba más calmada y ya estaba como, ese sería un tip. Sí, estaba ya yo como dispuesta a escuchar. Pero hay varios ejercicios quizás que podemos compartir cuando lleguemos a ese punto de cómo confrontar esos conflictos. Sí, parte de lo que estábamos platicando al inicio es cuál es la parte positiva de un conflicto. A veces decimos, no, es que tengo un problema y ese problema, como dices tú, no está dejando ver qué hay detrás. ¿Cuál es la situación realmente que está generando eso? De nosotros va a depender cómo lo enfrentamos, cómo lo solucionamos y cómo lo manejamos. Porque no puedes controlar a la otra persona. Lo único que puedes controlar es a ti mismo. Es a ti mismo. Sí, solo yo puedo saber qué estoy sintiendo, solo yo puedo manejar lo que estoy pensando. Y a veces, si yo soy de las personas explosivas que reaccionan, quizá algo que era solamente un malentendido, se puede hacer un conflicto mayor. Porque yo soy de ese tipo de personas que sobre reaccionan. Por el contrario, si soy la persona como Ruth que dice yo escribo, yo analizo, yo trato como de calmarme primero y tratar de entender qué es lo que está pasando y buscar esa aclaración, porque precisamente decíamos esta mañana, o sea, podemos estar platicando aquí, tú y yo, y al mismo tiempo estar diciendo, o yo, si no tengo una escucha activa por mis problemas, por todas las situaciones que me están pasando a mí, puede ser que lo que tú me estás diciendo, yo no lo estoy entendiendo. Exacto. Yo estoy entendiendo lo que yo en ese momento creo que es lo que me estás diciendo. Entonces, parte de esas situaciones, como dices tú, de soluciones, es, a ver, espérame tantito, estoy un poquito divagando.
¿me puedes aclarar este punto? Porque no lo entendí. O esto es lo que yo te entendí. ¿Estoy bien? ¿Estoy correcto en eso? Y ya tú me dirás, sí, es eso. O no, sabes que necesitamos, no sé, aclararlo completamente. De hecho, todas las personas queremos ser escuchadas, entendidas y valoradas. Y este es un ejercicio que he aprendido acerca de esa comunicación efectiva. Sí. Durante momentos de conflictos, cuando una persona está compartiendo el asunto, tener una escucha activa y hacerlo como en pedacitos. Sí. Y luego la persona que está hablando hace una pausa, la persona que está escuchando repite lo que esa persona ha dicho. O pregunta. Y pregunta luego, Sí, si pregunta, ¿es esto lo que tú me estás diciendo? Sí, es así. O no es así. Ah, ok, discúlpame, ¿me podrías volver a repetir? Es un ejercicio que cuesta, mucho, al principio cuesta mucho, pero luego se hace como ya se hace habitual. Así y yo es. creo que esto ayuda muchísimo. Otra cosita que quería mencionar, Marta, es que muchas veces durante los conflictos, lo que producen uno. Claro. O sea, es fácil quizás muchas veces sentarnos aquí y compartir porque ya quizás lo hemos pasado nosotras y estamos ejercitando la comunicación activa, pero lo que genera el conflicto a mí personalmente me da mucho estrés. Bueno, creo que ya hablamos lo que es el conflicto, ya vimos un poquito qué lo genera y quisiéramos ir a la... ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo los manejamos? Sí. ¿Cómo gestionamos eso? A veces una parte de gestionar un conflicto es cómo lo identificamos, exacto. Sí. O sea, decíamos, cómo a veces tú puedes saber si es por ejemplo, en el caso de un comentario, si es un comentario con un fundamento o es una bala que se lanzó al aire para ver qué se saca, ¿cierto? Entonces, y el propósito de eso. Exacto, ¿qué propósito tiene? ¿Cómo identificar eso? ¿Qué es lo que decíamos? Tenemos a veces el conflicto saca un trasfondo. Ese trasfondo, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué está, ¿para qué se está dando? Para solucionar alguna situación, algún conflicto. Es para... bueno, ¿cómo yo utilizo ese conflicto para saber si hay algo más que yo tenga que analizar? Exacto. En mí misma? O sea, si tenemos ese acercamiento, ¿qué es lo que yo estoy viendo, percibiendo? Y analizar realmente de dónde viene. Exacto. ¿Por qué viene? Exacto. A veces, como decíamos, los conflictos se generan a través de percepciones, de interpretaciones. Pero volvemos un poquito al inicio de qué está pasando por mi mente que me hace pensar, esto viene con un trasfondo positivo que me va a ayudar a solucionar un problema que yo no sabía que existía, que yo no sabía que siquiera las demás personas están considerando, pensando tal o cual interpretación sobre esa situación. Exacto. Puede ser la misma situación, pero lo que decíamos, depende mucho de cada persona. Decías tú hace rato, existe tu versión, existe mi versión, existe la versión de todos los que nos están escuchando. Exacto. Todas esas personas a las que nos escuchamos. Y una vez que identificamos esa raíz, digamos, lo que estamos hablando del punto número 2 es entender a la persona. Estar dispuestos a escuchar con una mente
abierta, poner nuestras percepciones o ideas a un lado y tener esa escucha activa y hacer ese ejercicio que hemos compartido con ustedes anteriormente, el estar presente, el escuchar y el repetir lo que la otra persona nos está diciendo. Y si no lo estamos entendiendo de esa manera, pues hacer preguntas. Así es. Parte de lo que decíamos que generan los conflictos es una falta de comunicación. A veces nuestro lenguaje corporal, que era lo que decíamos al principio, no demuestra lo que estamos diciendo realmente con palabras, lo que estamos expresando. Les decía yo, a lo mejor yo me pegué en mi dedito y mi cara no es de que esté molesta, mi cara es de dolor. Entonces tenemos que aprender a no interpretar las cosas por los demás, sino preguntar, buscar, tener esa mente de decir, ok, está llegando a mí esta información, cómo yo la estoy percibiendo, cómo la estoy procesando y cómo la voy a transmitir o cómo voy a tratar de frenar eso, ¿sabes? Perdona, esta no me deja. Pero platicábamos un poco también de que a veces no nos sentimos escuchados, no nos sentimos valorados. Si es una persona que tiene poder, puede ser tu jefe, puede ser alguien que ejerza sobre ti o que tenga sobre ti cierto poder, podemos percibirlo desde ese aspecto de que es un abuso. Podemos entender que tenemos muchas diferencias. Como dices tú, cada cabeza es un mundo completamente y no buscar cambiar el mundo, pero buscar cambiar nuestras percepciones. Eso nos va a ayudar a de qué manera entendemos las cosas, de qué manera las sentimos, de qué manera respondemos a eso. Entonces, la necesidad que tenemos de vivir en comunidad, en sociedad, somos una especie social que necesita esa interacción, que necesita esa relación. Y también hablamos a que los tipos de conflictos pueden ser incluso súper personales, en el aspecto de que yo puedo estar viviendo una situación moral y otra situación que es más a un deseo, algo que yo quiero, y eso genera un conflicto en mí mismo. Entonces platicábamos de hacer una balanza, los pros y los contras, que es lo que pesa más en mí. No sé, a lo mejor yo me quiero ir de vacaciones, pero tengo una reunión de trabajo a la que no puedo faltar. Entonces, se empalman los horarios, se empalman situaciones. Busco la solución, que sería, no sé, mover mis tiempos, cambiarlos, si se puede adelantar la reunión que tenemos, si podemos cambiar la hora de salida. Y estamos empezando como a balancear esa situación. De no cerrarme, no cerrarme a decir, tengo estas dos cosas y me bloqueo. Sino, tengo estas dos cosas, ¿cómo las equilibro? Que en general, eso es nuestra vida diaria. O sea, parte de lo que hablábamos en el episodio anterior era que a veces por no atrevernos a decir que no, nos complicamos la vida a nosotros mismos. Así es. A veces ese decir que no tiene que ser literal, no, sino yo personalmente no acepto este tipo de comentarios, o yo no acepto tener esa interpretación personalmente de ciertos comentarios y decir, ¿qué puedo controlar yo? Exacto. ¿Cómo me puedo controlar yo? Ok,
yo puedo respirar, puedo tranquilizarme, lo decías tú, puedes escribir, puedes tratar de clarificar la situación. Entonces, parte de esas soluciones creo que está en uno mismo. Y trabájense a ustedes. Nosotros llevamos ya un proceso. En lo personal, yo llevo ya casi 3 años trabajando tanto con especialistas, buscando información por mi cuenta, buscando la manera de tener ese apoyo que yo necesito para trabajarme a mí misma, para madurar esos aspectos que a mí me hacían falta. Entonces, creo que eso sería muy, muy importante decirlo. O sea, sí, a veces necesitamos salir a caminar, respirar profundamente, no importa si está haciendo mucho frío o si está haciendo mucho calor. Nos hace falta todo eso, nos hace falta ese contacto con la naturaleza que nos ayuda a drenar toda esa energía que estamos acumulando en nuestro día a día. Entonces, como para ir repasando un poquitito cómo gestionamos, identificar la raíz de ese conflicto, intentar o tratar de comprender a la persona. La comunicación es fundamental, la empatía y también, por último, yo diría el perdón. Sí. Una vez que lo trabajamos, una vez que lo solucionamos, si tuvimos que ceder, pues fue necesario en ese entonces, en ese momento, y perdonar. Y el perdón es otro tema, quizás para otro episodio, pero el perdón no quiere decir que tú lo vas a olvidar o ya quizás vengan esos recuerdos, pero es un momento de poder visitar nuevamente el conflicto, pero tratemos todo lo posible de como dejarlo ir, perdonar, dejar ir ese momento. Sí, algo que comentamos nada más para terminar ese punto. Decíamos que si nosotros entendemos las cosas desde una perspectiva más fuera de foco, donde yo no estoy tomando partido y busco que las situaciones o la situación realmente no sea personal, nos va a dar la oportunidad de tener una perspectiva más amplia de lo que estamos percibiendo. Que vamos a decir, puede ser un malentendido, puede ser un desacuerdo, puede ser una situación en la que yo digo, bueno, o sea, yo pienso así, tú piensas así, pero no por eso tenemos que tener un conflicto, tenemos que tener un problema. Algo que platicamos es que a veces esos conflictos no tienen solución por una u otra razón, pero podemos solucionar ese conflicto desde nuestro interior. Exacto. ¿Por qué? Porque si no podemos llegar a un acuerdo para solucionar ese conflicto, depende de nosotros cómo va a ser ese recuerdo sobre esa situación. O sea, si yo estoy en una perspectiva de sanación, de decir, mi perspectiva justo ahora es mirar todo con compasión y que lo que está pasando es que somos personas que tenemos heridas, que todos traemos arrastrando y que eso nos hace reaccionar de tal o cual manera. Y decir, bueno, con la compasión yo puedo entender eso, puedo entender que estamos tan lastimados unos como otros. Y decir, bueno, o sea, ¿qué se puede hacer para mediar? ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de personas queremos ser? ¿Qué tipo de seres humanos queremos ser en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestras escuelas? Exacto. Entonces, creo que... Sí, y en conclusión, los conflictos son parte de la vida. Totalmente. Y es esencial gestionarlos de una manera eficaz al identificar la causa. En conclusión, los conflictos son
parte de la vida y es esencial gestionarlos de una manera eficaz. Gracias, Marta, otra vez. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de estar con nosotros el día de hoy, de acompañarnos durante este episodio. A todos los que nos comentaron, nos vieron en el episodio anterior, mil gracias de todo corazón. Gracias. Estamos escuchando estamos leyendo sus comentarios, estamos escuchando sus sugerencias. Sí. Realmente mil gracias. Nosotros estamos aprendiendo, si se dan cuenta, tratamos de llevar un orden de esto. Esta es nuestra segunda publicación. Sí. Y queremos que conforme vaya pasando el tiempo, pues sea mucho más profesional para ustedes. Claro que sí. Realmente entiendan que lo hacemos con todo el corazón. Queremos llegar a nuestras comunidades, traemos un proyecto que es generar líderes, y tú puedes ser ese líder, tú puedes ser en tu comunidad, en el país donde estás. Exactamente. Así que trabajemos en ser ese líder, en ser ese cambio que deseamos ver en el mundo. Ese ejemplo. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente y déjenos saber de dónde nos están viendo y si quieren dejar un saludito, con mucho gusto lo haremos en el siguiente episodio. Y no se olviden de seguirnos en Facebook, RM Nada Personal, nuestra página en Facebook. Lo mismo es en Instagram, RM Nada Personal, en YouTube. No se olviden de suscribirse, hacerle clic a la campanita para que sean notificados cuando subamos este segundo episodio. Así es, vamos a estar trayendo contenido a ustedes cada semana, los miércoles, y pues esperamos que nos sigan apoyando. Les agradecemos mucho y bonito día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.